La civilización mexica desplegó gran poderío social, económico y cultural, y admirablemente gran poderío militar. Su ejército alcanzó organización y disciplina muy desarrollada para su época, lo que incluía, entre los aztecas, una estricta preparación militar obligatoria para los jóvenes varones, quienes recibían su educación de acuerdo a su estrato social, yendo los nobles al Calmecac destinada a la formación de oficiales, sacerdotes y gobernantes, y los plebeyos al Tepochcali, que aportaba los contingentes para la defensa, la conquista y las guerras floridas, cuyo único objetivo era capturar prisioneros dedicados al sacrificio, convirtiéndose la actividad bélica en el único camino para el ascenso social. La 10ª parte de la población varonil servía en el ejército. Cada calpullo o barrio formaba un escuadrón de entre 200 y 400 guerreros a cargo de un tepochtlato. Cada escuadrón se dividía en escuadras de 20 guerreros a cargo de un tiashkoush. Los tepochtlatos respondían ante la Cocaxcatl. Estos contingentes eran reforzados por 1 millar de flecheros y otros 1000 canoeros, sumando entre todos unos 8000 individuos. Texcoco tenía efectivos equiparables y Tacuba 2000. Ejército colonial. Después de la colonia, los españoles establecieron un sistema radicado en milicias, con un pequeño contingente que podía considerarse como ejército regular. Los primeros contingentes físicos del virreinato se establecieron a partir del siglo XVII para la custodia del Real Palacio y protección de puertos y puntos claves fronterizos, asegurando el sometimiento de los pueblos ocupados, rechazar inclusiones de tribus nómadas y repeler invasiones de otros países europeos en caso de que las hubiera. Ejército insurgente. En esta etapa, las fuerzas se conformaron con base a la incorporación de voluntariados, pero el germen del ejército fueron los 8 sirvientes de Hidalgo, 70 convictos liberados de la prisión de Dolores, una compañía de dragones del regimiento de la Reina, leales a Allende y unos centenares de campesinos, empleados y artesanos. El ejército insurgente se formó el 16 de septiembre de 1810 y fue encabezado por el cura de Dolores como generalísimo, por el capitán general Ignacio Allende y el teniente general Mariano Abasolo. Sin una estructura definida, el ejército insurgente creció con rapidez. En San Miguel el Grande eran 5000, en Guanajuato 80,000, y si bien llegaron a tener mayor cantidad de armas de fuego y de artillería que el ejército realista, estas eran piezas mal fundidas y peor servidas. Ejército Trigarante. Este es el primer ejército del México independiente y resultó de la fusión de las fuerzas armadas realistas y los grupos guerrilleros insurgentes. Una vez en poder de los bienes y con el propósito insano de impedir la instauración de la Nueva España, de la nueva Constitución Liberal Española, y a fin de continuar con un régimen absolutista, pretextando la independencia, proclamó el Plan de Iguala, por lo que Guerrero y sus seguidores se les unieron, logrando después de 7 meses que el teniente general don Juan O'Donojú, último virrey nombrado por la corona española, con los tratados de Córdoba, reconociera la independencia y este plan a la vez. El 27 de septiembre, Iturbide entró a la cabeza del ejército trigarante triunfalmente a la Ciudad de México. Se trataba del primer ejército más o menos organizado del México independiente. Con un número aproximado de 16,000 hombres, predominaba en él la vieja oficialidad colonial, que se inclinaba por defender una política centralista. Este ejército, acudiendo en forma tumultuaria frente al Palacio Iturbide, los gritos del sargento Pío Marcha proclamó el 18 de mayo de 1822 al generalísimo Iturbide como primer emperador de México, lo que dio origen al ejército imperial mexicano. Ejércitos revolucionarios. La rebelión maderista de 1910 dio cauce para la revelación de un gran número de estrategas sin formación castrense, como fueron Francisco Villa, Álvaro Obregón y Emiliano Zapata. Al producirse el golpe de estado de Victoriano Huerta, muchos oficiales del Ejército Federal, con alto espíritu de principios democráticos, se incorporaron a las fuerzas revolucionarias, mismos que en año y medio del cuartelazo vencieron al Ejército Federal y por medio de los tratados de Teoloyucan le obligaron a disolverse. Durante los primeros años de la Revolución Mexicana, los ejércitos federales sumaban apenas 50,000 hombres y los rebeldes unos 200,000 combatientes. Huerta, en teoría, podía movilizar 200,000 soldados y 50,000 milicianos rurales por las levas, pero fracasó y a la larga jamás contó con más de 125,000 unidades. En febrero de 1913 se firma en Coahuila un decreto que desconoce el régimen de Victoriano Huerta
y a su vez se le dan facultades al mandatario de Coahuila, Venustiano Carranza, para que reúna fuerzas armadas para regresar al orden constitucional. El 26 de marzo del mismo año, un grupo de militares lleva a cabo un acuerdo, el Plan de Guadalupe, en el que reconocían a Venustiano Carranza como su estratega. En agosto de 1914 se firma la derrota del ejército huertista, firmándose así los tratados de Teoloyucan, mismo que garantiza el cambio de política del país. En los años 20, México integra por primera vez la Fuerza Aérea. El ejército mexicano es el resultado de la evolución de las fuerzas revolucionarias emergidas del ejército constitucionalista, al ser sometido a la organización y modernización impuesto por el general Joaquín Amaro. Tal programa incluyó la revalidación del grado de los altos oficiales, imposición de disciplina principalmente entre generales y jefes, profesionalizando los cuadros de jefes y clases, combatiendo la corrupción y mejorando en todos sus sentidos los servicios del ejército. En 1930 se crea la Escuela Superior de Guerra por el general Joaquín Amaro. En 1937, el presidente en turno Lázaro Cárdenas dispuso el cambio de nombre de la Secretaría de Guerra y Marina al de Secretaría de la Defensa Nacional. Finalmente, enfrentó el alzamiento de Saturnino Cedillo en 1938, así como unas insubordinaciones de menor magnitud. Es en 1941 en que los mandos del entonces Departamento de Marina Nacional dejan de depender de la Secretaría de Guerra y Marina, creándose la Secretaría de Marina y reduciéndose la injerencia del ejército en esta ocupación. Habiéndose involucrado México en la Segunda Guerra Mundial en el año de 1942, Ávila Camacho llamó a colaborar a los principales caudillos con Cárdenas y Elías Calles y reincorporó al servicio activos a otros generales, cada uno defendiendo una de las tres zonas que se habían impuesto. En 1944, México entra a la ofensiva en la Segunda Guerra Mundial, esto a través del Escuadrón 201, mismo que es ampliamente reconocido por el éxito que tuvieron sus misiones. Hoy en día, las funciones principales encomendadas al ejército mexicano son la guerra contra el narcotráfico y la ayuda a la población en caso de desastres, con el Plan DN3. Un ejemplo de la ejecución del Plan DN3 por parte del ejército mexicano moderno es el apoyo que el gobierno mexicano hizo a Estados Unidos durante la inundación de Nueva Orleans, cuando las cocinas comunitarias del ejército mexicano viajaron por tierra a Nueva Orleans para apoyar a varios miles de damnificados. Misiones similares han sido efectuadas en diversas ocasiones por el ejército mexicano a diversos países de América Latina y Asia. El ejército mexicano es el único ejército en Latinoamérica que en más de 3/4 de siglo no ha sido protagonista de un golpe de Estado, atribuido según los estudiosos a que su oficialidad no proviene de las capas oligárquicas, sino del proletariado y los sectores sociales medios. Una novedad recientemente introducida es el permitir a las mujeres participar en todas las áreas del ejército.